¿Qué tal? Psicólogo Israel. Soy estudiante de la Universidad Continental y en este curso de innovación social estamos entrando en una metodología que me va a permitir analizar a nuestro grupo y a mí un problema que es muy latente ahora, ¿no? Que es el maltrato familiar en las mujeres. Y según tengo entendido, usted conoce muy bien este tema como experto. Le vamos a hacer unas preguntas, le voy a hacer unas preguntas. Dígame, quisiera decir algo, presentarse. Ok, bien, buenas noches, señorita Norma, gracias por su invitación. Espero poder llenar las expectativas, ¿no? Referente al tema que está tocando, ¿no? Y aportar, pues, no tanto a su trabajo de investigación o su grupo de investigación, ¿no? Gracias. Entonces, con su permiso, vamos a proceder. ¿Cómo usted, como psicólogo experto, describiría el impacto que causan las mujeres maltratadas, que suele dejar estos episodios de maltrato en ellas? Bueno, para poder hablar de impacto, tenemos que reconocer que la violencia se ha incrementado tanto contra las mujeres y las niñas, y esa violencia es un problema de salud pública, ¿okay? Porque de una otra manera está arraigado, ¿no? En la desigualdad de género, está arraigado, pues, en la carencia de ese valor o esa importancia que se le puede dar, ¿no? Además que si lo miramos, como se dice, desde todos los ángulos, ¿no? Podríamos decir, pues, que es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque se genera violación a los derechos humanos, ¿no? Porque son humanos. Que se genera. Y esta violación a los derechos humanos, pues, de una manera va a afectar la vida, la salud, ¿no? De millones de mujeres, ¿no? Hablamos aquí en el Perú, ¿no? Hablamos de la costa, la sierra, la selva, ¿no? Niñas, adolescentes, ¿no? Que son violentadas, abusadas por gente o personas que tienen más capacidad o conocimiento o son profesionales, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que podríamos nosotros enfocarnos es que deberíamos ser empáticos, ¿no? Deberíamos, y tal vez desde la empatía se debería entender a estas mujeres como una capacidad de ayudarles a que ellos puedan expresar, ¿no? Y también desde nuestra empatía a ser compasivos, ¿no? Desarrollar la compasión a todas las mujeres, ¿no? Que son víctimas, ¿no? de este acto, pues, violento, ¿no? Siniestro, delictivo. Entiendo. Entonces, nosotros como personas que estamos fuera y debemos entender y comprenderlas, ¿no? Y dígame si... Solo para agregar, entonces, cuando hablabas del impacto, cómo describir el impacto, entonces, el maltrato físico, emocional, psicológico, pues va a dejar, pues, una enorme, ¿cómo se dice? Enorme desastre emocional de comportamientos, ¿ok? En las mujeres, ¿ok? Ahora, no siempre podríamos decir que el agresor, algunos dicen que es saludable. No, el agresor es el agresor. Puede ser el papá, puede ser el tío, el primo, la pareja, el conviviente, el esposo, ¿no? Entonces, mayormente, ¿por qué el agresor genera esta conducta hacia la mujer? ¿Por qué? Porque ellos quieren controlarlas, quieren aislarlas, quieren asustarlas, ¿no? Minimizarlas, hacerlas sentir, pues, que son una cosa, son una nada. Entonces, a menudo siempre vamos a encontrar que el agresor usa estos condicionadores. ¿Para qué? Para destruir su autoestima, para destruir su valor propio. ¿Con la intención de qué? Con la intención de que se desarrolle esa dependencia, ¿no? Psicológica. Entonces, el impacto emocional y psicológico suele dejar graves consecuencias, muy graves consecuencias, ¿no? Que pueden manejarse a corto, a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, si consideramos ello, podemos ver de que este tipo de abuso va a afectar, va a generar afecto, va a afectar a la salud física, y no solamente a la salud física, sino a la salud mental.
¿no? Entonces, ¿y qué genera, no? Porque ahí hablamos de la salud mental, ¿no? Porque las damas, las mujeres, experimentan sentimientos de confusión, experimentan niveles de ansiedad, experimentan vergüenza de sí mismas, ¿no? Llevan la culpa, ¿no? La culpa es lo que más les condena, ¿no? Porque de repente escucharon a mamá que dijo, yo te dije que no hicieras esto, yo te dije, o al amigo, o al padre, ¿no? Desarrollan que experimentos sobre el llanto profuso, ¿no? Constante, ¿no? Y a esto le lleva pues, a pensamientos destructivos, suicidas, ¿no? Entonces, todo esto genera pues esa impotencia, ¿no? Ahora dígame, ¿cómo influye el entorno social y la familia en estas mujeres? ¿Cómo influirían para que ellas se recuperen emocionalmente? ¿Me dejo entender? Claro. ¿Sí? O sea, ¿Cómo puede el entorno social y la familia hacer que estas mujeres se recuperen, salgan de ese entrampamiento emocional que tienen? normalmente, o sea, si la sociedad y la Ujú, familia ujú, serían más, ¿cómo se dice?, conscientes de lo que está sucediendo en su ujú, comunidad, en su barrio, en su familia, ujú, yo creo que eso ayudaría mucho a que estas personas se recuperen, ¿no? Pero si el entorno social, el entorno familiar, no influye como debería ser a la recuperación emocional de estas víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder, no? Que se van a aislar, ¿no? ujú, Y se van a convertir en personas introvertidas, negativas, ¿no? Invalidadas, aisladas, ¿no? ujú. Pero si la sociedad, la familia aporta, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de condenar, ¿no? Así Por es. ejemplo, escuchaba una mujer, bueno, una mamá creo que le decía a su hija, otra vez embarazada, ya tienes 3 hijos, ¿qué? ¿No te puedes cuidar? ¿No? Entonces, y también hay que ver, oye, ¿por qué no se cuidan, no? Te viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se cuidan? ¿Pero por qué? Porque vemos, de repente no tienen ni siquiera para un preservativo, recursos, ¿no? Vemos que los programas de salud tal vez son buenos, ayudan, pero no son lo suficientemente, ¿no? Porque aun cuando vas a una posta médica, Ujú. así sea un sol, 2 soles, entonces te hacen pagar y hay personas que no tienen ni un solo sol para que te pongan una vacuna, para que te pongan una... ¿no? Entonces, lamentablemente, la sociedad entonces no ayuda, no aporta, ¿no? Entonces, un entorno de apoyo que escuche sin juzgar, Exacto. ¿ok? Que valide las experiencias de estas mujeres sin condenarlas, ¿no? Sin volverlas más víctimas de lo que ya se sienten víctimas, Así ¿no? es. Que creen, ¿no? Un espacio seguro, un espacio fundamental en la reconstrucción, ¿ok? De su narrativa, de su performance, de su persona, que para qué, ¿no? Para poder buscar ayuda, ¿no? Así Entonces, o sea, cualquier persona que carece de eso no es que la va a encontrar en la vuelta de la esquina y ya lo va a hacer, ¿no? Entonces, que de una u otra manera buscar la ayuda profesional, ¿no? es. Ujú. Pero lamentablemente también la ayuda profesional carece de economía. Entonces, buscar programas, ¿no? Sociales. Y lamentablemente no hay muchos programas sociales, ¿no? Entonces, Ujú. la diferencia, ¿cómo se dice? El escepticismo o el aislamiento pueden llevar a la víctima a retractarse, ¿no? Ujú. Y silenciar y empeorar su trauma. Entonces, podemos decir que debemos, con estas mujeres, utilizar mucho la empatía. Sí, Ellas necesitan expresar y tenemos que tener una escucha activa. así es, ¿no? Porque, o sea, la empatía en realidad nos va a ayudar a construir relaciones sólidas. La Ujú. empatía nos va a ayudar, o sea, a construir, ¿no? Relaciones sólidas, relaciones positivas, ¿no? Relaciones que van a ser capaces de contribuir, ¿no? En una forma productiva. Pero también, o sea, hay que considerar que es en colaboración, es en equipo, ¿no? La Claro. motivación. Entonces, la idea de la empatía es que ayude a desarrollar capacidades de liderazgo. Lo que yo Entonces, en su labor de cuando usted da las terapias, ¿no? ¿Qué es lo que más le conmueve y qué más le desafía en estos casos? El abordar a las, diríamos, a las víctimas
con violencia, lo que tal vez me conmueve es la falta de empatía. Es la falta de empatía, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que las personas sean resilientes en una situación si no trabajaste eso, no te pusiste en el lugar de la persona, ¿no? Entiendo. Entonces, ese es uno, ¿no? La falta de empatía de la comunidad, la falta de empatía del gobierno, la falta de empatía de los ministros, ¿no? La falta de empatía de las redes de salud, ¿no? Muy bien. Y cuando usted está tratando estos casos en su consultorio, ¿cómo es su acompañamiento hacia estas mujeres? ¿Cómo usted acompaña? Bueno, normalmente se trabaja o se inicia trabajando, como dice, la autoestima, ¿no? Trabajar en la autoestima, porque son personas que su estima está por el suelo, ¿no? Muy aparte de lo que hayan podido vivir, ¿no? Pero su estima está en el suelo, en el subsuelo, podríamos decir. Y entonces la idea es comenzar a reforzar, ¿no? Ese trabajo a través de la autoestima. Y poco a poco se va recuperando. Entonces, ¿por qué? Porque no va recuperando la confianza con el psicólogo, ¿no? Con el terapeuta, sino va recuperando la confianza consigo mismo. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que tiene valores, tiene principios, ¿no? Que sabe leer, escribir, sabe sumar, tiene capacidades intelectuales. Hay personas, yo recuerdo que una vez me encontré con un curso, un diplomado, ¿no? Una señora que estaba haciendo la cola y ella decía, después de 40 años, me dice, ¿no? Recién puedo sacar mi licenciatura, dice, mi colegiatura. Yo le digo, ¿y qué pasó, no? 40 años, ¿por qué tanto? Y era una señora pues ya pues, tenía por lo menos, yo le sacaba sus 65 años, por ahí, ¿no? Y dijo, hasta que se murió el desgraciado. Entonces, ¿quién era el desgraciado? Su esposo. La conoció jovencita, era una licenciada en enfermería. Desde que se casó, la metió en la casa, la llenó de hijos y nunca la dejó desarrollarse profesionalmente. La pandemia se lo llevó al pata y como quien dijo, para algunos la pandemia fue una bendición, para otros la pandemia fue un castigo, pero ella dijo, recién después de 40 años, imagínate. Entonces tenemos barreras sociales, también culturales, ¿no? ¿Y qué haríamos para romper estas barreras, estos ciclos, ¿no? De violencia? ¿Qué aconseja? Bueno, si bien es cierto, estamos, como se dice, llenos, ¿no? Tenemos, o sea, nuestro país, ¿no? Es es muy fluctuante, ¿no? En el área cultural, ¿no? El área social, ¿no? Entonces, mucho enfocan a la cultura, que así es, el machismo, ¿no? Entonces, y eso pues dificulta romper de una otra manera la violencia, ¿no? Porque creen que las mujeres solamente son para la cocina, las mujeres solamente son para el sexo y para criar hijos, nada más, ¿no? Entonces, y eso que hace, ¿no? Que la misma sociedad, la misma cultura, bueno, acá en Lima no he visto tanto, ya ha bajado, antes era más, pero donde sí lo he visto ha sido en provincia, y más en provincia, pero en las zonas, pues, de la altura, ¿no? O sea, en los pueblos, ¿no? Donde la violencia, pues, es muy fuerte, ¿no? Entonces, controlar el machismo, ¿no? La violencia intrafamiliar, ¿no? Porque a veces viene la suegra o tú tienes que hacer esto, yo a mi hijo lo cuidaba así, así, y cuando ella también vivió violencia, entonces creen que es un patrón normal, ¿no? Creen que es cultura, y no es así, ¿no? Entonces, la desigualdad de género, ¿no? También son barreras sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les respeta, no hay respeto, ¿no? Hay un límite, por ejemplo, no dicen, no, los varones estudian, las mujeres no deben estudiar, en provincias así, hay lugares donde no permiten que las mujeres estudien. Y usted como psicólogo, ya con toda la experiencia, ¿qué sueña? ¿Con qué cambios sueñas? ¿Qué sueña usted ver a esta sociedad respecto al apoyo a estas mujeres? Bueno, no es que tenga mucha experiencia, ¿no? Pero lo poco que he podido abordar y trabajar en estas áreas, de verdad que mi sueño es ver a una sociedad, pues, de mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres que pueden romper paradigmas, ¿no? Mujeres que marquen la diferencia, ¿no? Que no miren atrás, que sigan adelante, ¿no? Entonces, que la sociedad, en vez de condenarlas, las levanten, las ayuden, las motiven, ¿no? Que
que eviten el victimismo, ¿no? ¿No? El victimismo. Entonces, que se formen más organizaciones de ayuda, ¿no? De recursos para estas personas, mujeres, porque no solamente hablamos de mujeres adultas, también hablamos de adolescentes, hablamos de niñas que son víctimas de la violencia sexual o del golpe, ¿no? Entonces, tal vez si hablamos de un sueño es que se levanten más centros que abordan a estas personas sin costo, o con un costo mínimo tal vez, ¿no? Porque igual, cuando es sin costo, la gente no lo valora. Pero al menos te cuesta un sol, bueno, te cuesta un sol si quieres, ¿no? Ya sabes que un sol, 5 panes, 4 panes, ¿no? ¿Ok? Pero te está costando algo, ¿no? Enseñarle a las personas, ¿no? Es como que dicen, ¿no? No enseñarles el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Y yo creo que eso, vamos, si se trabaja todos esos puntos, creo yo, ¿no? Que vamos a tener pues una sociedad diferente, una sociedad donde el machismo no prevalece. Yo recuerdo mucho las palabras de un profesor de la universidad que me decía, ¿no? Si la gente se preocupara por su salud mental, no gastaría dinero en su salud física. Y eso es cierto, ¿no? Porque tienen problemas de respiración, del corazón y todo ello. Dicen, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. Porque no te encuentras nada, pero todo es acá. No. Entonces hay una psicastemia, ¿no? La gente pues, no puede superar la psicastemia. Entonces, y vemos eso en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Entonces yo creo que debemos trabajar más por nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad enferma, literalmente, carece de principios, de valores. Porque esos principios y valores vienen de casa. Pero, ¿qué va a suceder, no? Con el permisivismo, ¿no? Que muchos le permiten demasiado a los niños, ¿no? Entonces, los mismos padres son gestores también de la violencia. Entonces, en conclusión, usted dice que quisiera ver como que hayan talleres para que aborden estos casos de estas mujeres, pero que tenga un costo mínimo y también que trabajemos el punto, la raíz, que es la familia. Exactamente. ¿No? Soñar con una y trabajar desde las escuelas, ¿no? Trabajar desde los colegios, porque colegios. Ahí sale todo, pues los colegios, la formación de los colegios, la violencia, ¿no? Entonces, trabajar desde los colegios, las escuelas para padres, los talleres, pero yo he visto algunos que hacen escuelas para padres, pero más se enfocan a la conducta, ¿no? Del niño, que no está mal, ¿no? Claro. Ya, no está mal que modifiquen, pero la pregunta es, ¿qué le genera esa mala conducta al niño? Claro, hay una raíz. Exactamente, ¿no? Y la raíz viene de la familia. La raíz viene de una madre violenta o una madre violentada, o de un padre violento o un padre violentado, ¿no? Entonces, por ahí hay que trabajar, ¿no? Claro. Entonces, queremos una sociedad diferente, queremos menos sicariato, queremos menos apretones, menos matones, delincuentes. Trabajemos con la familia, formemos en principios, valores, ser empáticos, desarrollar la empatía, la resiliencia con esta sociedad para marcar la diferencia. Muchas gracias, ha sido un gusto que me haya dado esta entrevista. Psicólogo Israel, Dios lo bendiga. Muchas gracias, de igual manera. Muchas gracias.